Carmen, ¿tienen alguna pregunta? No me han pasado preguntas. ¿No? Ok. Listo. ¿Quién comienza? Comienza. Doctor, ¿me puede dar unos minutos? 2 minutos. Estoy cambiando de operador, de laptop, porque en una se ha desconfigurado. Por favor. Ok. Comienza entonces, Rosario, ¿no? Sí. ¿Tú comienzas? Sí. Listo. Sí, doctor, yo comienzo y luego la doctora Carmen. Ok. Ya se unió el doctor Mesías, doctor Ruiz. Es muy tarde ya. Muy tarde. Creo que Jorge es el nuevo doctor Vargas. Chito, ¿qué tal? Claro, ¿Tiene audio? sí, está. ¿Cómo está, Ahí doctor está. Mesías? Hola. Doctor, hola, buenas noches. Doctor Mesías, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas tardes todavía. Buenas noches, ¿Cómo buenas está, noches. doctor? De broma. Buenas noches. Bueno, son más de las 6 ya. A las 7 se dice, buenas noches, a las 6 no. Doctor Buru, ¿podría habilitarme, por favor, otra vez? Ya. El segundo Rosario. Hay 2. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, doctor doctor. Mesías. Buenas tardes, doctor. Oh, Un ratito que felices. te ubique. Tranquilos. Tranquilo. ¿Cómo está Milan? Bonito. ¿Ya se parece a mí todavía? No. Ujú. Qué gusto, qué gusto. Alvarito. Diego. ¿Cómo está? Buenas. Diego? El moderador. Doctor Mesías, hoy soy yo. Está pasando lista, doctor. Bueno. Presente. Presente. Está doctor Ruiz, ¿qué dice? ¿Cómo está, doctor? Bueno, tú dirás, yo sé. Bueno, sí, doctora Rosario. Sí, doctor. Ahora Ya, sí, gracias. Sí, no sé, creo que podemos comenzar. ¿Qué hora es? Son las 6:07. Bueno. Carmen, ¿comenzamos? Doctor. Bueno, buenas noches con todos. No sé. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar acerca de las degeneraciones corneales. Agradezco de antemano la asesoría de la doctora Carmen Pérez para la realización de esta ponencia. Bueno, las degeneraciones corneales van a ser procesos de cambio que ocurren en las células, en parte de estas células o en la materia intracelular. Estos pueden ser cambios fisiológicos relacionados con la edad o también pueden deberse a inflamaciones locales o enfermedades sistémicas. Todos estos cambios van a producir una interrupción gradual en la condición normal de los tejidos, lo que va a llevar a una pérdida de la funcionalidad de estos. Entonces, lo que tenemos que diferenciar primeramente son las distrofias de las degeneraciones. Primero, diferenciémoslo desde el inicio, ¿no? Las distrofias van a manifestarse primero en la primera etapa de la vida, usualmente, mientras que las degeneraciones van a iniciarse en la edad media. Las distrofias usualmente van a ser bilaterales y simétricas, mientras que las degeneraciones van a ser unilaterales. Y si son bilaterales, generalmente van a ser asimétricas. Las distrofias van a tener un patrón o un antecedente de historia familiar, un patrón hereditario, mientras que las degeneraciones no va a ser frecuente que tengan este patrón hereditario. Las distrofias no van a estar asociadas con vascularización, mientras que las degeneraciones sí. Las distrofias se van a ubicar normalmente en el área central, mientras que las degeneraciones en el área periférica. Las distrofias no van a estar asociadas a alguna enfermedad sistémica u ocular, mientras que las degeneraciones sí.
y por eso pueden ser primarias o secundarias. Y en cuanto a la progresión, las distrofias generalmente van a evolucionar de una manera lenta, mientras que las degeneraciones van a tener una evolución variable. Es decir, pueden ser de evolución lenta o de evolución rápida. También podemos clasificarlos como degeneraciones involutivas o degeneraciones no involutivas. En cuanto a las degeneraciones involutivas, tenemos a las que se asocian con la edad, como el arco senil, o llamado también arco corneal, el cinturón límbico blanco de Vogt, la piel de cocodrilo o la córnea farinata. Y dentro de las degeneraciones no involutivas tenemos la degeneración marginal de Terrien, la queratopatía en banda, la degeneración nodular de Salzmann, la degeneración esferoidal y la degeneración lipídica. También podemos diferenciarlas si son epiteliales, subepiteliales o estromales. Usualmente van a ser estromales, pero también tenemos degeneraciones que van a ser epiteliales o subepiteliales, como la queratopatía en banda y la degeneración esferoidal. Vamos a hablar primeramente del arco corneal. Este arco corneal se va a presentar sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Vamos a observarlo en casi todos los pacientes mayores de 80 años. Cuando se da en edades avanzadas, se denomina arco senil. También se ha asociado frecuentemente con la raza negra y se dice que es bilateral y asintomático. Cuando este arco corneal se observa en pacientes jóvenes, se asocia con hiperlipoproteinemias, ya sea de los tipos 2, 3, 4 y 5. Fisiopatológicamente, este arco corneal se explica como que hay un aumento en la permeabilidad de los vasos limbales con la edad, lo que va a llevar a que haya depósitos en el estroma corneal periférico, ya sea ésteres, triglicéridos o fosfolípidos. Hay que tener cuidado cuando los arcos corneales se presentan de manera unilateral, porque podrían indicarnos una hipotonía ocular o una estenosis carotidia contralateral, para lo cual deberíamos pedir otros exámenes auxiliares, no depende del paciente. Entonces, clínicamente, este arco corneal va a empezar usualmente en el área inferior y luego va a progresar a la región superior para rodear así toda la circunferencia de la córnea, formando un anillo de aproximadamente 1 a 1.5 milímetros. Como vemos en esta otra imagen, vemos que hay una banda circunferencial de depósitos de lípidos y que entre esta banda y el limbo hay un intervalo claro que usualmente no compromete la agudeza visual, por lo tanto no recibe ningún tipo de tratamiento. Como les decía, hay un intervalo claro entre este arco corneal y el limbo, que puede adelgazarse a veces, es lo que se conoce como el surco corneal. Este surco corneal se va a encontrar también debajo del epitelio intacto y no se va a asociar a vascularización, a dolor ni inflamación. Por lo tanto, tampoco va a ser necesario recibir ningún tipo de tratamiento. El arco corneal frecuentemente se ha asociado en algunos estudios con enfermedad cardiovascular. Y para esto vamos a revisar dos estudios donde nos hablan acerca de esta asociación. En este estudio realizado el año 2011, se buscó determinar la asociación de la presencia del arco corneal y la enfermedad cardiovascular. Este fue un estudio transversal realizado en la India en pacientes de 40 a 80 años. Se estudió un total de 3.397 pacientes. A todos estos se les realizó una entrevista, se les realizó exámenes sistémicos y el arco corneal se evaluó mediante la lámpara de hendidura. Y los resultados al final fueron definidos a partir de un historial autoinformado, ya sea de infarto de miocardio agudo, angina de pecho o de accidente cerebrovascular. Entonces, en este estudio se encontró que el 50% aproximadamente de pacientes tenía arco corneal y encontraron que había mayor riesgo en pacientes que
conforme avanzaba la edad, en los pacientes de género masculino, los que tenían mayores niveles de colesterol total, los que eran hipertensos y los que eran fumadores. También se encontró que los participantes con puntuaciones de Framingham de bajo riesgo, los que tenían arco corneal, eran más propensos a estar asociados con la enfermedad cardiovascular de los que no tenían el arco corneal. Por lo tanto, se concluyó que el arco corneal era un signo de enfermedad cardiovascular, incluso en personas de bajo riesgo. En este estudio también se buscó examinar la relación entre el arco corneal y la enfermedad cardiovascular. En este se midió la incidencia, a diferencia del anterior. Entonces, este fue un estudio de cohortes. Se realizó en pacientes de 40 y 80 años, entre los años 2004 y 2009, y entre el 2010 y 2015. Se estudió un total de 3.637 personas. De manera similar al estudio anterior, el arco corneal se evaluó con una lámpara de hendidura y la enfermedad cardiovascular se midió con incidentes autoinformados, ya sea de infarto de miocardio, angina de pecho o el accidente cerebrovascular. Y todos estos se desarrollaron en la línea de base durante todo el seguimiento, ¿no? de todos estos años de estudio. En este estudio se utilizó modelos de regresión logística multivariable para evaluar las asociaciones independientes entre el arco corneal y la enfermedad cardiovascular incidente. Y también utilizaron análisis estratificados por sexo para ver si había alguna relación mayor en el sexo masculino o en el sexo femenino. Entonces, los resultados fueron que las personas que tenían un arco corneal eran más propensas a tener enfermedades cardiovasculares, con un 7.5%, los que no tenían el arco corneal con un 4.9%. Y en los modelos estratificados por sexo, se encontró que los varones tenían un mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular, o sea, los que tenían el arco ceñido. Entonces, en este estudio también se concluyó que el arco corneal se asociaba con una enfermedad cardiovascular incidente, independientemente de los lípidos séricos y factores de riesgo de enfermedad cardiovascular tradicionales. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda degeneración, que es el cinturón límbico blanco de Vogt. Este también se va a asociar al envejecimiento. Van a ser de dos tipos, y en ambos tipos se va a observar una degeneración elastoide del colágeno del epitelio corneal, y por lo tanto se va a observar en la fisura interpalpebral. Como les decía, van a ser dos tipos. Este es el primer tipo de la imagen de la izquierda, donde ustedes van a ver bandas de opacidades blancas como si fueran tiza y áreas claras. Y esto nos da como un aspecto de queso suizo. Se pueden presentar en el limbo nasal y en el limbo temporal, pero es más frecuente que se manifiesten en el limbo nasal y van a darnos un aspecto de semiluna. Igual, entre esta banda y el limbo va a haber una córnea clara, que es lo que lo va a diferenciar del cinturón límbico tipo 2. También se dice que, bueno, la patología todavía no es muy conocida, pero se dice que podrían ser depósitos de calcio, e incluso algunos autores lo consideran como una queratopatía en banda temprana. En cuanto al tipo 2, tenemos también que son depósitos blancos localizados en la zona nasal y temporal, pero a diferencia del tipo 1, como les decía, no hay espacio libre. Y estas se dan con mayor frecuencia cuando hay una exposición a los rayos ultravioleta. En ninguno de los dos tipos van a dar síntomas marcados y por lo tanto generalmente no se tratan. Esta es la tercera degeneración, que es la queratopatía en banda. Esta queratopatía puede ser uni o bilateral, según la causa. Puede ser por depósitos de hidroxiapatita, cuando son blancos, o también de urato cálcico, que tiene un aspecto marrón. Y esos depósitos se van a presentar en la capa de pomo. Entonces, las causas que van a llevar
las causas que van a llevar a que haya una queratopatía en banda van a ser causas metabólicas, como estados hipercalcémicos, hiperuricémicos o falla renal crónica, causas oculares, cuando hay inflamaciones crónicas, en el caso de uveitis crónicas como la artritis reumatoidea juvenil, donde se explica que hay un aumento del pH y una disminución de la producción de lágrimas, y esto va a hacer que haya una mayor formación de sales de calcio, lo que llevaría a la queratopatía en banda. También se ha observado esta queratopatía en las tisis bulbi y en los pacientes que tienen aceite de silicón en cámara anterior, y también en los que tienen exposición crónica al mercurio. Esto se dice debido a que algunas gotas contienen como preservantes el mercurio. Entonces, un uso crónico podría llevar a que el paciente pueda tener posteriormente queratopatía en banda. Otras de las causas más raras son las causas hereditarias, que son la queratopatía en banda familiar y la ictiosis hereditaria. Y otras causas más raras aún son las relacionadas con la edad y las presentadas por la retinopatía del prematuro en los que han sido tratados previamente con láser de diodo. Entonces, como les decía, estos van a ser generalmente depósitos de calcio, por lo tanto van a ser blanco grisáceos, calcáreos, horizontales, como su nombre lo dice, van a tener el aspecto de una banda y se van a ubicar sobre todo en el tercio inferior de la córnea. Estos pueden evolucionar desde fases tempranas hasta fases tardías. Como ven en esta primera imagen, la fase temprana va a iniciar como una ligera opacificación polvorienta en la córnea periférica, pero luego va a adoptar este aspecto de banda, que va a abarcar usualmente incluso todo el ancho de la córnea. En las fases avanzadas se puede observar unos intervalos claros dentro de esta banda que representan la penetración de los nervios corneales a través de esta. En cuanto al tratamiento de la queratopatía en banda, tenemos primero que tratar la causa subyacente, ya que hemos visto que hay diferentes causas que pueden ocasionarla. Pero también lo que podemos hacer es eliminar la banda con un quelante o realizar una queratectomía fototerapéutica. Entonces, lo que podemos hacer es, para eliminar el quelante, utilizar el ácido etilendiamino tetracético, que es el ETA. Usualmente viene en una presentación del 17%, pero la usamos en estos casos en una dilución de 0.5 a 1.5%, por un tiempo de 2 a 3 minutos. Lo que vamos a hacer es tener 2 jeringas de tuberculina, la primera y la que va a contener 0.5 cc de alcohol puro más 0.5 cc de suero fisiológico, y la segunda que va a tener 0.1 cc de ETA más 0.9 cc de suero fisiológico. Entonces, lo que vamos a hacer es primero aplicar anestésico al ojo del paciente, luego vamos a humedecer la microesponja con el contenido de la primera jeringa y vamos a desepitalizar la córnea. Posteriormente vamos a humedecer la microesponja con el contenido de la segunda jeringa y vamos a quitar toda la banda hasta que tratar de que salga todo el calcio. Posteriormente vamos a lavar el globo ocular con suero fisiológico y vamos a colocar un lente de contacto blando. Y vamos a darle alta al paciente con una lágrima como alcohol polivinílico cada 2 o 3 horas más un antibiótico. Vamos a hablar de otra degeneración, que es la degeneración en piel de cocodrilo. Esta degeneración puede ser de 2 tipos. La degeneración anterior, llamada también degeneración en mosaico, o degeneración posterior. Como su nombre lo dice, la degeneración anterior va a ser la más frecuente y va a abarcar sobre todo los 2 tercios anteriores del estroma. En realidad la causa se desconoce, pero está asociado con traumas, hipotonía y megalocornia. Se dice que esta tiene una estrecha relación con la opacificación de la capa de Bowman y tiende a afectar el área central. Como se ve en esta imagen también, ven que hay como áreas grises en forma poligonal, separadas por áreas similares a unas grietas. Entonces, la piel de cocodrilo posterior se va a dar en el estroma posterior.
y esta va a estar relacionada más con la opacificación de la membrana de Descemer. Tampoco se conoce bien la etiología, pero se dice que está relacionado con la edad. Y en cuanto al cuadro clínico, es bastante similar en apariencia a la piel de cocodrilo anterior. El diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta aquí es en la distrofia turbia central de Francois, pero se diferencia de esta en que la distrofia va a tener todas las características que se mencionó inicialmente, ¿no? A diferencia de las degeneraciones. Esta degeneración usualmente se va a mostrar o se va a presentar de manera asintomática, por lo tanto no requiere ningún tipo de tratamiento. Tenemos otra degeneración que es la córnea farinata. Bueno, esto viene o significa, farinata significa harina, y como su nombre lo dice, van a ser como finos depósitos, como si fueran polvo de harina, ubicados en el estroma posterior. Y estos se van a encontrar casi anteriores a la membrana de Descemer. También van a ser bilaterales, va a tener un patrón anular central. Y se dice que a la histología se encuentran pigmentos de lipofuscina que puede ser asociada a una degeneración involutiva. Es decir, este pigmento de lipofuscina nos puede indicar que esta degeneración también es asociada con la edad. Usualmente es asintomática, por lo tanto no requiere ningún tipo de tratamiento. Vamos a hablar también ahora de la degeneración lipídica. Esta degeneración usualmente es unilateral, van a ser depósitos corneales amarillos que, como su nombre lo dice, van a contener lípidos. Pueden ser de dos tipos, la degeneración lipídica primaria y la degeneración lipídica secundaria. La degeneración lipídica primaria va a ser poco frecuente y se va a caracterizar porque no va a estar asociada a vascularización. Como su nombre lo dice, no es primaria, se da de manera espontánea, sin evidencia de cicatrización corneal previa, ni lesiones ni inflamaciones. En cambio, la degeneración secundaria es la más frecuente, va a estar asociada con vascularización. Como su nombre lo dice, secundaria, va a ser secundaria a infección o a inflamaciones crónicas. Esta va a ser clínicamente evidenciada porque la vamos a encontrar adyacente a la vascularización, ya sea posqueratitis disiforme, traumas o úlceras. La fisiopatogenia de la segunda se explica porque se dice que hay un aumento de la permeabilidad vascular y una ruptura de la integridad del endotelio vascular y corneal. En ambos casos se puede hacer una queratoplastia penetrante en casos graves. Y adicional a esto, en la degeneración secundaria, se puede hacer una fotocoagulación con láser argón del vaso nutricio e incluso utilizar anti-VEGF para disminuir la vascularización. Entonces, hablando de la degeneración lipídica secundaria, mencionamos en la diapositiva anterior que se podrían utilizar anti-VEGF. Entonces, he buscado algunos estudios donde nos hablan de la eficacia y la seguridad de inyectar bevacizumab, ya sea subconjuntival o intracorneal, para disminuir la neovascularización en este tipo de degeneración. Entonces, en este estudio realizado en el 2009, buscó evaluar la eficacia y la seguridad de la inyección de bevacizumab, ya sea subconjuntival o intracorneal, para disminuir la neovascularización en las degeneraciones lipídicas. Entonces, en este estudio, se vio a 3 pacientes, se le colocó al menos 2 inyecciones subconjuntivales y estromales. Se colocó la cantidad de 1.25 miligramos en 0.05 mililitros con los intervalos de un mes entre cada inyección. En los pacientes se evaluó la agudeza visual, la tonometría, la biomicroscopía y la topografía corneal para ver si había algún cambio astigmático. Todo esto cada mes. Y se concluyó que la inyección de bevacizumab era un método eficaz y bien tolerado para eliminar la neovascularización corneal.
Entonces, aquí tenemos fotos clínicas de 2 pacientes del estudio mencionado. En el primer paciente se observa al inicio, como se ve aquí en la primera imagen, la neovascularización corneal. Al mes de colocada la inyección, se puede observar claramente que estos vasos corneales retrocedieron. Y al mes, o sea, al realizar después de la segunda inyección, se observó claramente que ha habido una reducción de los vasos corneales patológicos. Estas son las fotos clínicas de otro paciente del mismo estudio. Y aquí evaluaron si había una disminución de los depósitos de lípidos. Entonces, al inicio del estudio, se vio que, por ejemplo, en esta foto había depósitos de lípidos que comprometían incluso el eje visual, pero después de la segunda inyección al mes, había una disminución del depósito de los lípidos. Y después de la segunda inyección ya se observó que había una mayor reducción del depósito lipídico. Este es otro estudio también, donde se buscó determinar los efectos de la inyección de bevacizumab sobre la neovascularización corneal y los depósitos de lípidos. Este fue un estudio intervencionista, pero aquí la muestra fue más grande. Fueron 18 ojos. Se colocaron también inyecciones mensuales de 3 a 10 inyecciones según la respuesta clínica del paciente. Aquí se evaluó la centralidad, la extensión y el porcentaje de la superficie corneal involucrada y la agudeza visual. Todo esto antes y después de realizar cada inyección. Entonces los resultados fueron que la agudeza visual mejor corregida después fueron de menos de 2 líneas, pero la extensión, la centralidad y el porcentaje de la superficie corneal involucrada disminuyó significativamente. Y no hubo ningún efecto secundario en ninguno de los 18 pacientes. Aquí también podemos observar las fotos clínicas de 3 pacientes, donde inicialmente se ve la neovascularización corneal y los depósitos de lípidos, que conforme se van colocando las inyecciones de bevacizumab, estas van disminuyendo notablemente, ¿no? Igual, lo mismo en el segundo paciente y también sucede lo mismo en el tercer paciente. Entonces, en este estudio concluyen que la inyección de bevacizumab es útil para disminuir la neovascularización corneal y también para disminuir el depósito lipídico. Ahora vamos a hablar de la degeneración esferoidal. Esta también es llamada degeneración proteinácea. También queratopatía de Labrador, queratopatía actínica crónica o elastosis corneal. Esta se va a dar sobre todo en trabajadores al aire libre. Por lo tanto, se llama queratopatía de Labrador. Por lo que se llama queratopatía de Labrador. Estas se van a dar en pacientes que han estado expuestos crónicamente a la radiación ultravioleta o a temperatura extrema o bajo humedad, al polvo, a un viento fuerte o a microtraumas causados por partículas de arena. Se dice que van a haber proteínas plasmáticas que van a ser degradadas por los rayos UV y que estos van a difundir desde el limbo y que este material proteináceo va a reemplazar finalmente a la capa de Bowman por lo que se llama degeneración proteinácea. Usualmente también van a ser sintomáticos y si presentan síntomas van a presentar sensación de cuerpo extraño. El tratamiento de va a ser la lubricación y en casos avanzados, si afecta el área central, se puede utilizar o se puede recurrir a la queratictomía superficial. Las degeneraciones esferoidales pueden ser de varios tipos. La tipo 1 y la tipo 2 son corneales y la tipo 3 es de forma conjuntival. La tipo 1 se va a dar sobre todo en adultos mayores sin patología ocular. Se van a presentar en el limbo interpalpebral y van a ser depósitos pequeños redondos de color amarillo o marrón, como se ve en esta imagen, ¿no? En el área interpalpebral. El tipo 2 va a ser secundario a patología ocular
y en este ya se van a ver gránulos periféricos marrones o dorados en la capa de Bowman y va a afectar usualmente los 2/3 inferiores de la córnea. Y el tipo 3, como les decía, va a ser el tipo conjuntival, que también van a ser depósitos esteroidales que lentamente van a avanzar hacia la córnea. Entonces, también en este tipo de degeneración pueden haber formas muy graves, avanzadas, como se ve en esta imagen inferior. Este era un paciente que trabajaba bastante tiempo en el campo y al examen evidenciaba un ojito con esas características y se concluyó que tenía una degeneración esteroidal ya bastante avanzada. Y por último, vamos a hablar acerca de la degeneración nodular de Salzmann. Esta degeneración va a ser más frecuente en las mujeres en una relación de 9:1. Se van a dar en las edades entre los 50 y los 60 años y en las que han tenido antecedentes de cirugías corneales o como secuela de queratitis, o incluso se ha visto una asociación de la enfermedad tiroidea con este tipo de degeneración. De la misma manera que las anteriores, pueden haber varias categorías. Aquí en la primera categoría, la capa de Bowman va a estar intacta y en la segunda categoría ya el nódulo va a invadir la capa de Bowman. Estos nódulos se explican y se dicen que se deben a una ruptura de la capa de Bowman y el reemplazo de esta capa por material hialino y fibrilar. Como se ve en esta imagen, esta degeneración nodular se va a caracterizar, como su nombre lo dice, por nódulos. Entonces, van a ser oportunidades corneales elevadas, de coloración gris o blanca, que pueden ser únicas o múltiples, unilaterales o bilaterales, y ubicadas en el área central o paracentral. Y en esta segunda imagen podemos ver el nódulo característico en este tipo de degeneración. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que las formas leves se van a tratar solo con lubricantes y sobre todo resolver la causa subyacente. Y en los casos avanzados, se puede realizar una querarectomía lamelar superficial, una queratoplastia penetrante o también un DALC. Aunque se ha reportado que a pesar de realizar este tipo de tratamiento, esta degeneración puede recurrir sobre estas. Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado para la siguiente presentación. Bueno, esa es mi participación el día de hoy. Ahora le doy paso a la doctora Carmen Pérez, que va a continuar con otro tipo de degeneración también. Muchas Gracias. gracias, doctora Rosario. Bueno, el doctor Rosario Peñafiel es médico residente del instituto. Bueno, ahora pasamos a la doctora Carmen Pérez. Bueno, la doctora Carmen Pérez es médico asistente del Instituto Nacional de Oftalmología. Ella tiene la alta especialidad en córnea y cirugía refractiva. Doctora Pérez. Ya, hola. Ay, Sí, doctora Pérez, se escucha. para compartir Sí. pantalla no puedo. A ver. Oye. Y ahora sí. Gracias, doctor. Ahora sí, ¿se ve? Sí, ¿verdad? Sí se ve, doctora Pérez. Ya, gracias. Gracias, Rosario, por tu participación. Y bueno, ahora para terminar la clase de degeneraciones, yo les voy a hablar sobre la degeneración marginal de Terrien. Falta la tilde ahí. Bueno, la cual, ¿no? A pesar de o con todas las peculiaridades que tiene, se sigue manteniendo en el grupo de las enfermedades degenerativas de la córnea. Entonces vamos a conocer un poquito más de esta degeneración.
Entonces, la degeneración marginal de Terrien se caracteriza por un adelgazamiento del estroma corneal periférico, el cual, si continúa su progresión, va a permitir la formación de un surco en esta zona afectada. La presentación es sobre todo bilateral, de tipo con componente asimétrico, así como ya había explicado Rosario, que precisamente son las características de las enfermedades que se consideran degenerativas, ¿no? Al ser una enfermedad muy poco frecuente, la incidencia y prevalencia no han podido ser estimadas. Sin embargo, en las diferentes series de casos que se presentan o que se publican, la edad promedio de presentación es de 40 años. Sin embargo, debemos tener presente que igual se ha diagnosticado esta degeneración tanto en niños desde los 6 años hasta adultos mayores, pues, ¿no? 80, 80 y pico años. Y también se ha descrito que es relativamente más frecuente en hombres. Ahora, la degeneración marginal de Terrien cumple con 3 condiciones, ¿no? Hay la presencia de el epitelio está intacto al examen clínico, es decir, hay tinción de fluoresceína negativo. Hay una vascularización superficial, ¿no? Hay vasitos que vienen desde el limbo y se dirigen sobre la zona adelgazada o sobre el surco en dirección radial hacia el centro de la córnea. Y hay una infiltración de lípidos, un depósito de lípidos en el borde anterior de este adelgazamiento o de este surco, ¿no? Ya sea el caso. Y como vimos, ¿no? Al ser degenerativa, la característica más importante es ser de lenta progresión. Y generalmente se localiza, como hemos visto, en la zona superior de la córnea o en todo caso en el sector superonasal, pero conforme va progresando, esta afectación puede ir extendiéndose a más zonas horarias. La mayor parte de pacientes son en realidad sintomáticos, ¿ya? El problema es que en la evolución o en la historia natural de esta enfermedad hay un punto en el que este adelgazamiento o este surco en la periferia empieza a generarnos un astigmatismo secundario, un astigmatismo contra la regla, que de hecho, si sigue progresando la enfermedad, se va a convertir en un astigmatismo irregular. Y si sigue progresando, va a causar la ectasia de la córnea que está alrededor de este surco, de este adelgazamiento. Y también debemos tener presente que hay una variante o subtipo inflamatorio, ¿no? Que está bien descrito, bien determinado y supuestamente sería más frecuente en las personas jóvenes, ¿no? Y cuando digo subtipo o variante inflamatoria, me refiero a que aparte de los hallazgos típicos, podemos encontrar asociados episodios de epiescleritis o escleritis. Entonces, en esta fotografía podemos ver los hallazgos clásicos, ¿no? De la degeneración marginal de Terrien. Tenemos una zona periférica adelgazada, con opacidades estromales puntiformes, blanco-grisáceas. Tenemos una vascularización superficial fina, ¿no? Que se origina en el limbo y corre o discurre sobre esta zona afectada. Y bueno, lo otro que es bastante característico, ¿no? El depósito de lípidos en el borde anterior, ¿no? O sea, en el borde que está más cercano al centro de la córnea. Ahora, en estos pacientes también se han descrito otras otras asociaciones, ¿no? Por ejemplo, en el 20% de estos pacientes podemos encontrar pseudoterigiones, que a diferencia de los terigiones verdaderos que usualmente se localizan en las zonas 3 horaria o 9 horaria, estos pseudoterigiones tienen esta disposición oblicua y pues son más anchos, ¿no? Más planos. Y si se presentan, se suelen presentar en los estadios iniciales de esta enfermedad. También, como hemos visto, como vamos a ver, la degeneración marginal de Terrier tiene una historia natural, ¿no? Va pasando por varios estadios y hay un punto en el que este adelgazamiento puede ser
tanto o tan inminente que va a favorecer la presencia de perforaciones corneales, que si bien es cierto son raras, pues vale la pena conocerlas, ¿no? O saber que existen. Entonces pueden ser perforaciones oculares espontáneas o secundarias a un trauma menor, porque pues de por sí es una zona que va a estar débil, ¿no? Por ejemplo, en este artículo reportan un caso en una señorita de 19 años que ella no manifestaba ninguna clínica, ninguna molestia, y de un día para otro tuvo una pérdida de visión y pues se le diagnosticó una degeneración marginal de Terrien con perforación corneal espontánea. Y en este caso pues fue suficiente el uso de lente de contacto terapéutico. También en estos pacientes se han descrito la formación de cavidades quísticas intracorneales. Entonces, esto también se menciona bastante en los artículos que abordan esta degeneración y una de las explicaciones que se encuentran es la ruptura espontánea en la membrana de Descemet y el endotelio, ¿no? Que permite la formación de estas cavidades o quistes, ¿no? Y bueno, en esta foto vemos 4 imágenes que corresponden a un mismo ojo de un mismo paciente, que es un paciente de 30 años con el diagnóstico de degeneración marginal de Terrien. Y puse esta foto porque me gusta mucho este de aquí de la letra C, porque en esta imagen, mi puntero, tengo puntero, porque en esta imagen se puede ver claramente cómo se pueden presentar una ectasia secundaria al adelgazamiento o al surco corneal periférico, ¿no? Entonces en esta foto es bastante evidente lo que puede pasar si se deja progresar la enfermedad. Entonces se han descrito 5 estadios. Un primer estadio es generalmente lo más usual, ¿no? Lo que más podemos encontrar en consultorio es la presencia de una banda adelgazada, una zona de adelgazamiento estromal, con la vascularización superficial. En un segundo estadio podemos notar la presencia del depósito de lípidos, y algo que también se recalca bastante en los artículos es este borde, esta pendiente abrupta que se presenta en el borde anterior del surco, ¿no? Por ejemplo, aquí en este borde el cambio es progresivo, suave, ¿no? Pero en este borde casi siempre hay ese salto, ¿no? Esa pendiente brusca que también se destaca bastante. Pero bueno, en esto, tanto en el estadio 1 y estadio 2, los pacientes serían asintomáticos. Ya en un tercer estadio podemos notar que hay una mayor extensión en zonas horarias, y en este caso ya podrían empezar a manifestar problemas de agudeza visual por el astigmatismo secundario que se puede generar, ¿no? Aquí vemos que ya no solo se localiza la afectación en la zona superior, sino también tiene una mayor extensión en zonas horarias. En un cuarto estadio ya hay un compromiso en 360 grados y la zona central, que es clara, puede manifestar ectasia corneal, ¿no? Así como acá está en la foto. Y un quinto estadio en el cual toda la córnea está opaca. Ahí está la foto, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, se han propuesto diferentes hipótesis. Lo malo de estas hipótesis es que se basan en los hallazgos obtenidos de muestras que se obtuvieron en pacientes que se sometieron a queratoplastías lamelares o penetrantes, es decir, pacientes que estaban en estadios avanzados, ¿no? Entonces, como que no son muy confiables o no sirven mucho para explicar del todo la etiología. Pero hoy en día no se cuenta o se dispone de otro tipo de herramientas, como por ejemplo el microscopio confocal, que sirve para plantear otra teoría, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es un reporte de caso, ¿no? Pero también hay otros trabajos con hallazgos similares donde se describe un cúmulo de células inflamatorias, bueno, de linfocitos e histiocitos en la capa basal del epitelio.
Entonces, la teoría sería que esta mayor proporción de linfocitos citotóxicos e histiocytos favorecería la apoptosis de los queratocitos estromales. Y esta apoptosis no necesariamente implica inflamación. Y es por eso que podría, digamos, avanzar de forma tranquila este cuadro degenerativo sin generar mayor inflamación. Esa sería la explicación. Ahora, si hablamos de exámenes auxiliares, en realidad el que más utilidad va a tener para el control y seguimiento de estos pacientes es la tomografía de coherencia óptica, que como ya lo hemos venido viendo en las diferentes clases, pues tiene mucha utilidad para valorar y evaluar las estructuras del segmento anterior, sobre todo las que se localizan por delante del iris, ¿no? Entonces, tanto es así la utilidad de este examen, que de hecho hay un autor, Wang, que propone un nuevo estadiaje en función a los hallazgos del OCT, ¿no? Por ejemplo, un primer estadio donde la superficie anterior y posterior están relativamente normales, un segundo estadio donde hay un compromiso, una curvatura en la superficie anterior, un tercer estadio donde hay compromiso de la superficie anterior y posterior, un cuarto estadio donde ya la superficie posterior muestra más bien como un desplazamiento hacia adelante, ¿no? Para el quinto estadio, tanto la superficie anterior y posterior muestran como abombamiento hacia adelante, y un último estadio donde ya se puede encontrar las perforaciones corneales. Y bueno, la otra utilidad de la tomografía de coherencia óptica es la programación. O sea, me permite saber si yo decido hacer una cirugía, pues me va a permitir planificarla adecuadamente. Otro examen auxiliar que también se puede utilizar en estos pacientes es la topografía corneal. Este adelgazamiento o este surco que se forma en la parte superior ocasiona un aplanamiento en este meridiano y en consecuencia un mayor encurvamiento del meridiano horizontal. Por eso cuando se hace esta prueba, este examen, se encuentra generalmente astigmatismo contra la regla, que puede llegar, bueno, en una serie de casos de promedio, más o menos 20 pacientes, el promedio fue de 4 dioptrías, ¿ya? Pero si analizamos por casos individuales, hay casos que pueden llegar hasta las 30 dioptrías. Ya hay un caso que reportan 30 dioptrías. Y bueno, para eso serviría la topografía, ¿no? Para ir valorando el astigmatismo secundario que se genera a consecuencia de este adelgazamiento. Y ya, entonces otro aspecto importante de esta clase sería el diagnóstico diferencial, ¿no? Recordemos que que la degeneración marginal de Terrier no es la única afectación que se puede presentar en la periferia de la córnea. Entonces, tenemos, por ejemplo, también una degeneración marginal pelúcida, ¿no? Entonces, las diferencias más importantes serían, por ejemplo, la zona de adelgazamiento, ¿no? Generalmente, la marginal de Terrien se empieza o se localiza casi siempre, ¿no? en el sector superior, mientras que la marginal pelúcida en el sector inferior. Otras diferencias claras, por ejemplo, es la ausencia de vascularización y depósito de lípidos en la degeneración marginal pelúcida, a diferencia de la degeneración marginal de Terrien. Y otro diagnóstico diferencial bastante importante es la úlcera de Muren, ¿no? Que como vemos en ella, por ejemplo, no vamos a encontrar este astigmatismo secundario. Y bueno, la diferencia más clara es que en la úlcera de Muren sí vamos a tener un defecto epitelial, ¿no? De hecho, es un cuadro inflamatorio, esa es la diferencia clínica. Entonces, hasta la fecha no se ha encontrado algún medicamento que pueda detener la progresión de esta enfermedad. Y asimismo, la edad por sí sola tampoco es un factor pronóstico que me sirva para saber si este paciente va a tener riesgo de avanzar más rápido en los estadios o no va a tener ese riesgo. Por tanto, una vez hecho el diagnóstico, pues hay que conversar con el paciente,
explicarle su enfermedad y la importancia de los controles regulares, ¿no? Recordando que una herramienta útil para esto sería la OCT. Ahora, también, bueno, debemos tener presente que en realidad la mayor parte de estos pacientes son asintomáticos, ¿no? Por ahí algún paciente puede manifestar algún disconfort que con lágrimas artificiales puede pasar o ceder. Ahora, si el paciente empieza a manifestar problemas con su agudeza visual, pues se puede intentar manejar este astigmatismo secundario que lo está causando, ¿no? Ya sea con lentes aéreos, lentes de contacto o incluso lentes esclerales. Ahora, cuando este astigmatismo es muy alto, en realidad se va a deber a que a la par el adelgazamiento es muy pronunciado, muy pronunciado, ¿no? Y entonces ya corresponderá otro tipo de tratamiento, ya sea una queratoplastia penetrante o lamelar. Y por ejemplo, en este artículo, hablando de las queratoplastías lamelares, lo que sugieren ellos es, por ejemplo, que cuando este adelgazamiento involucra menos de 2 cuadrantes y tiene una extensión menor de 5 milímetros, entonces se recomendaría, ¿no?, el uso de una queratoplastia lamelar sectorial, ¿no?, así como está acá en las imágenes A y B. Mientras que si la extensión es mayor o hay un mayor compromiso en zonas horarias, en más de 2 cuadrantes, se recomendaría una queratoplastia lamelar total, ¿no?, de toda la superficie. Ahora aquí la pregunta a responder sería, o sea, ¿cuándo indico esta cirugía, no? Porque podemos ver al paciente venir en consultorio y sí, ver que está delgado, que está muy adelgazado, podemos hacerle un OCT al paciente y ver, no sé, por ejemplo, que sale que la zona más delgada mide 170 micras, ¿no? Entonces, estuve buscando cuál es el valor, digamos, objetivo que marque si se hace la cirugía o no se hace la cirugía. Y en general encontré el valor, ¿no?, de 150 micras, ¿no?, que supuestamente si yo encuentro que ya hay un adelgazamiento menor a 150 micras, pues no debería esperar a que progrese tanto, porque si espero y al final voy a hacer la cirugía sería un poquito más complicada. Pero al final todo es valorar, ¿no?, porque cada paciente es único, cada paciente es individual, es un análisis individual, porque en realidad hay muchos otros doctores que pues también podríamos optar por una conducta expectante. ¿No? Esta es, por ejemplo, la presentación de uno de los pacientes de este trabajo. Noten cómo aquí esta fue el examen de OCT previo a la cirugía. Había un espesor de una zona adelgazada de 111 micras, ¿no? Se le realizó la cirugía y un mes después, aquí está el resultado, ¿no? Acá se ve cómo está el injerto, estable, claro, sin inflamación. Y pues aquí está el resultado con OCT, ¿no? Cómo se ve también tanto el injerto como el receptor. Y bueno, les traje este video también para hacernos un poquito de idea de cómo se hace esta cirugía. Entonces se empieza con la perilingotomía, ¿no? Cauterización de los vasos. Bueno, en este caso usan como guía, ¿no? Para el borde interno solo están colocando muy superficialmente un trépano para poder guiar y hacer las marcas guía, ¿no? Al final, para hacer estos cortes, como podemos ver, para poder hacer esas formas, ¿no?, ya sea en semiluna, en creciente, pues se puede utilizar el bisturí de diamante y generalmente es pues a pulso, no a mano alzada. Aquí se está haciendo la disección con Crescent.
Aquí están tratando de uniformizar mejor los bordes para poder recibir bien al donante, al injerto donante. Ahora aquí para el donante también, por ejemplo, la ventaja es que se pueden utilizar los anillos córneo-esclerales que nos quedan de otras córneas que ya hemos donado, ¿no? De otros, los rodetes córneo-esclerales que nos quedan en un trasplante, por ejemplo, penetrante. Se tendría que adelgazar mi injerto donante, ¿no? Algunos pueden hacerlo así, como está aquí, como vieron en el video que casi al cálculo, casi a la mitad, trataron de separar en dos la parte anterior y posterior. Pero hay otros donde según la valoración se puede, digamos, retirar solamente el endotelio, ¿no? La membrana de Descemet y el endotelio. Y para terminar, también solo quería mencionarles que hay algunos reportes de casos que señalan que el tratamiento de cross-linking también podría ser beneficioso en estos pacientes. Y el único detalle es que sí hay buenos resultados, pero son pocos pacientes hasta la fecha, ¿no? Aquí podemos ver cómo había un paciente que estaba manifestando, o sea, había progresión en los estadios, cada vez mostraba más adelgazamiento y decidieron hacerle un cross-linking localizado solo en esta zona, protegiendo el limbo, y bueno, le hicieron su control al año y notaron pues una mejoría, ¿no? O sea, no hubo un mayor adelgazamiento, ¿no? De hecho, hasta reportan un mayor espesor. Y eso sería todo con la degeneración marginal de Tardien. Muchas gracias, doctora Pérez. No sé si, bueno, muchas gracias a usted y a la doctora Rosera Peñafiel, una muy buena explicación del tema de generaciones. Y no sé si había alguna pregunta. Hubo un comentario de la doctora Marroquín que mencionaba que en algunos de nuestros casos de pterigium se encuentran degeneración esferoidal y menciona que a pesar de ser un cambio anastótico como el pterigium, tiene una apariencia histológica diferente en la microscopía óptica. Bueno, ¿alguna otra pregunta del auditorio o comentario? Pues, bueno, la doctora Pérez, la doctora Peñafiel, creo que estuvo muy claro, estuvo muy claro la Sí, es que es presentación. un tema, digamos, Sí. corto, entre comillas. Sí. No, es un tema, no sé qué términos usar, pero la idea es que quede claro, o sea, para empezar, ¿no? Distinguir una distrofia de una degeneración para los residentes. Y pues tener presente también que las degeneraciones se caracterizan, bueno, una de las características por manifestarse en la periferia corneal, ¿no? Y en el caso puntual de la degeneración marginal de Tardien, tener presente que no es la única afectación, o sea, podemos tener otras patologías que también afectan la periferia y tenemos que tenerlas presentes, o tener un esquema mental que nos permita diferenciarlas, ¿no? Y no pues, porque puede ser una degeneración marginal de Tardien inflamatoria. Entonces uno puede verlo y pensar, ¿no? Ay, no, mire, tengo una úlcera de Muren, ¿no, doctor? Y vale la pena diferenciarlos bien, pues porque el tratamiento también va a ser diferente, ¿no? En estos pacientes. El doctor Mesías, creo que levantó la mano. No sé si le puede dar audio. Esto es un tema que se ve constantemente, sino que lo desconocen. Por eso el silencio total es un silencio absoluto, porque si lo encuentran por ahí no saben de qué se trata. Quizás por eso
la necesidad de estas charlas en enfermedades externas y córnea, que es una parte clínica, pero que llega a una cirugía quizás bien compleja. Eh, Tengo la suerte de tener varios pacientes así. Lo malo que no soy mucho de grabar las cosas, pero tengo pacientes que inclusive le he hecho 360 grados de un injerto lamelar. Y también, como presentó la doctora, el centro al comienzo era una córnea un poco opaca, pero como el tiempo siempre nos dice espera tranquilo, después de un tiempo el centro se ha aclarado bastante, que representa eso, que la toxicidad de todo el proceso inflamatorio va comprometiendo la córnea, pero cuando se quita esa inflamación, esa zona agresiva, se puede recuperar el resto de la córnea. Es muy bueno. Si nos vamos a lo que a lo que les gusta bastante la cirugía, por ejemplo, siempre nos preguntan por la piel de cocodrilo, si es que se va a descompensar su córnea cuando se opere la catarata. Y no se va a descompensar porque es únicamente un cuadro que se va dando con el tiempo y que como ya mencionaba, puede ser anterior o posterior, más les asusta cuando es posterior para ver cómo le va a ir la cirugía de catarata. Lo que nos ha presentado Rosario es lo que usamos y es bueno que lo mencione, eh, porque eso lo hacemos en el hospital, esa manera de sacar la queratopatía en banda, lo hacemos en el hospital, no lo hace nadie más. Nosotros con el doctor Minami, hemos aprendido a hacer eso y lo hacemos, y con gusto, aparte de ver una queratopatía en banda, les enseñamos cómo hacer, y esa es la dilución que usamos. Porque si ven la literatura norteamericana, pues le ponen anestesia general, usan un frasco de EDTA, etcétera, y es una cosa, ya es una cirugía mayor. Y nosotros lo hacemos pues en un ratito ahí en el hospital, en la camilla, sin mayores cosas más que cuidado necesario. Entonces eso está ahí todos los días hay. Ahora, he hecho varias cosas, ¿no? Al comienzo, cuando veía que la degeneración corneal periférica, la Terrier, y valga la pena acá acordarnos de la autora Diana, que nos puso Terrier y Moore, ¿cuál duele? ¿No? Y ella sacó Terrier, te ríes del dolor, o sea, el Terrier no duele. Eso sacó la autora Diana hace mucho tiempo, y eso nos ayuda mucho a saber si esa degeneración periférica que duele o no duele es Terrier o es Moore, ¿no? Les repito, te ríes del dolor, es Terrier, porque no duele, ¿ok? Por eso el paciente que han presentado, que es paciente que sin darse cuenta se le perforó la córnea porque nunca le había dolido nada. Y eso una diferencia importante que nos enseñó la doctora Diana. Entonces, al comienzo he hecho de retirar nomás, retroceder la conjuntiva que está cerca a esa zona, y paraba. O sea, que a la larga es un cuadro inflamatorio que viene con los vasos o que viene con la parte de los linfocitos de la capa linfoide de la conjuntiva, y va atacando a la córnea. Entonces, a la hora que hemos retrocedido a la conjuntiva, se ha quedado tranquila esa zona y se ha cicatrizado. O sea, tenemos varias cosas que, por desgracia, en la modernidad dice, si no escribes mueres, pues voy a tener que escribir antes de morirme, también la misma cosa. ¿Okay? Hay muchas cosas que se va a hacer porque ya he visto que no se siguen muchos parámetros o
por ejemplo, le hubiese prestado mi cirugía a la doctora, hubiese presentado una cirugía de lino, ¿no? Y catastrófica, se hubiesen puesto a temblar ahorita en esa cirugía de los 360 grados. Pero nos falta el otro ojo, Carmencita, así que podemos filmar el otro ojo para que podamos tener una cirugía propia. Y les prometo que voy a ir grabando las cosas y para poder presentar los casos clínicos, ¿no? Muchas gracias de verdad a Carmen y a Rosario por la charla, y no se preocupen, se van a quedar mudos cuando hablemos de córnea porque siempre lo pasan nomás buscando otras cosas. Tanto catarato, ¿no? Gracias. Joseph. Sí, no, bueno, no, sí, creo que el doctor Mesías sí fue muy, muy claro. Muchas gracias, doctor Mesías. En el chat tampoco creo que hay otra intervención. Doctor Cáceres. A ver, allá, listo. Sí, buenas noches con todos. Ahí estaba viendo el cuadro que presentó la doctora Rosario de la diferencia entre distrofias y degeneraciones. Hay una parte en donde pone la parte de lo que es la localización. Decía las degeneraciones que eran periféricas, ¿no? Y las distrofias más centrales. Pero como vemos, eso se da en algunas, ¿no? Exacto, porque las degeneraciones, como hemos visto, la queratopatía en banda, las degeneraciones de Salman son centrales, ¿no? En algunas veces. Entonces ahí como que habría que acotar eso. Lo otro es de que también, para acotar de que se han encontrado reportes de casos, bueno, muy poco, en realidad, de la combinación de estas dos entidades, ¿no? Hay un reporte de un varón de 24 años con artritis reumatoidea que presentaba Terrien con distrofia polimorfa posterior, ¿no? Podría darse, son casos raros, pero están descritos. Lo otro es el OCT de alta resolución, que también se describe que podemos diferenciar las capas de estas degeneraciones, o sea, ver las localizaciones exactas, y nos da como una especie de corte histológico, ¿no? Muy parecido a un corte histológico, y que ayudaría mucho en ver la localización y diferenciación de estas entidades. Lo otro era, bueno, que ya lo comentaron, la diferencia entre el Muren y el Terrien, ¿no? El Muren siempre va a venir con un ojo rojo, inflamado, el tratamiento básicamente sistémico, hay que hacerlo. En cambio, el Terrien es algo más que se puede hacer, el ojo está más tranquilo, ¿no? Pero siempre es bueno diferenciarlo. Y lo otro que quería preguntar a ustedes, también como colegas y expertos en córnea, cuando yo he tenido pacientes de jóvenes con halo tipo senil o pseudogerontoxon, y yo les he tenido la oportunidad de enviar un perfil lipídico, ¿no? Para ver cómo está su colesterol, triglicéridos, me doy la sorpresa que prácticamente ninguno ha tenido ninguno de estos problemas, como describe la literatura, ¿no? No sé qué experiencia tienen algunos, Carmen, Joseph, doctor Mesías, viendo estos pacientes jóvenes con este pseudogerontoxon y que se han tenido la oportunidad de enviarles un perfil lipídico y ver si está relacionado o no. Bueno, personalmente en realidad no he tenido la oportunidad de tener un paciente joven. Sí, tienes razón. Tienen... A ver, ¿tú, Carmencita? ¿Carmen? No, sí, doctor, decía que no había tenido la oportunidad de toparme con un paciente joven con estas características, ¿no? Yo sí he tenido pacientes, pero también he pedido perfil lipídico y nunca he encontrado alteración. O sea, no sé, mucho, no sé, 3, ¿no? Y no tenían ninguna alteración en niveles muy elevados de colesterol, ¿no?
Y no, también, no tenían problemas también de oclusión vascular, de retina, alguna alteración, no tenían nada. Probablemente es un hallazgo, ¿no? Sí, probablemente. Igualmente, doctor Ruiz, Quizás en la, tampoco. en la charla de Rosario, al que de repente se le ha puesto los pelos de punta es al doctor Espejo, ¿no? Porque él tiene su halo senil, ¿no? Claro, pero es por No, juventud, por juventud. no es tan viejito, pero tiene su halo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Es que también hay otra literatura, Rosario, en la que menciona que puede haber halo senil, entre comillas, sin encontrarse absolutamente nada. Y en ello se ha descrito o se intenta describir que son fácilmente invadidos por pigmento, no pigmentos, sino por grumos de lípidos que se van depositando, nadie sabe por qué, pero se les va depositando alrededor y hace un halo su córnea sin tener ninguna patología. También está anotado, está descrito ese tipo de problemas, ¿no? Me has hecho recordar dos cosas. Mencionaste, Carmencita, que la degeneración marginal pelúcida no tiene vasos. Cierto, no tiene vasos de inicio. Pero si nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de ver pacientes crónicos, ¿no? De tanto tiempo a la espera de algo, se hace una variedad muy fina de vasos en el lecho de la depresión que tiene o en el adelgazamiento que tiene la degeneración marginal pelúcida en la parte inferior. Y a veces con eso yo les digo, mire, acá se ve clarito la zona de pelúcida marginal en este paciente, porque ya lo tiene tanto tiempo que le nace vasitos. Y eso es que en una distrofia podemos encontrar vasos en un cuadro muy crónico. ¿Por qué? Porque la córnea pide auxilio a toda esa invasión, a todos esos cuadros. Nosotros vemos con más frecuencia, por ejemplo, la distrofia latiz, ¿no? Que va invadiendo el estroma corneal por todos lados. Llega un momento en que comienza a arrastrar vasos cuando se acerca a la periferia, ¿no? Como son túneles que se van haciendo en toda la córnea, y por eso que es uno de los más peligrosos de las distrofias, la latiz, porque esos túneles van corriendo en el estroma, pero pueden hacerse superficiales. Y cuando se hacen superficiales, hacen herida en el epitelio y por ahí se meten los gérmenes y hacen infecciones en estas distrofias latiz, ¿no? Entonces hay que ir viendo los vasos, son por el tiempo de evolución de estos cuadros y que son de auxilio para que pide la córnea. Y dentro de las cosas es la Salzman. El Salzman tenemos que acordarnos bastante que yo la describo como una mala cicatrización. Una mala cicatrización. Entonces se va haciendo lo que has mencionado, esas como clarita de huevo en esa zona. Y es una zona elevada y puede causarte alteración de la película lagrimal y se hace un comportamiento como un ojo seco evaporativo, ¿no? Porque rompe la película lagrimal por esa elevación que tiene. Y pueden sacarla, le ponen gotitas de anestesia y con una hojita de bisturí o una de Bieber comienzan a desepitelizar, ¿no? Desepitaliza y eso se va a levantar como la base de un pterigio, se levanta, ¿no? Sale y después se epiteliza bonito eso y ya nos queda solamente una huellita ahí, una nubécula o un leucomita pequeño para solucionar esa salma. O sea, si la tienen, no le tengan miedo, solamente a la hora que limpian, eso sí, háganlo con mucho cariño para que salga
solamente el epitelio y un poquito hay que rascar porque se menciona que llega hasta la capa de Bowman. Entonces hay que rasparla despacito para sacar esa salma y después se hace ya una superficie lisa como el resto de la córnea. ¿Okay? Doctor Mesías, le habla Lelia, Sí. ¿cómo está? Se acordará que Hola, usted Patricia. envió en una ocasión una muestra de una degeneración nodular de Salzman. Sí, Y en así es. efecto, tiene razón su apreciación de que corresponde a una cicatrización, porque histológicamente lo que se ve es eso, y se puede confundir con una cicatriz corneal superficial, e incluso hay pérdida de la capa de Bowman en casos más severos. Por eso los insto a que siempre envíen la pequeña muestra que saquen, es importante enviarla porque esa confirmación histológica va a servir mucho para afinar el ojo de ustedes y para que se redondee el caso como en la muestra que nos envió aquella oportunidad. Gracias, doctor. Y que hacer un comentario. De hecho, sí, yo tengo varios pacientes que tienen degeneración nodular de Salman y que los iban a operar de catarata, ¿no? Pero primero, o sea, y la topografía, la biometría sale todo alterada, ¿no? Uno hace esa pequeña operación que es bien simple, ¿no? Como dice el doctor Mesías, te raspa fácilmente y se despega completamente, y después se epiteliza, se regulariza bien la córnea, ¿no? Y se opera tranquilamente, no hay ningún problema. El otro comentario era sobre los pacientes que tienen piel de cocodrilo. Hay personas mayores que tienen 75, 80, 85 años que tienen esta piel de cocodrilo y cuando uno opera de catarata, es como que hicieran más edema, pero no es que hacen más edema, sino como tienen la piel de cocodrilo y es medio blanco, y con el poco edema que hacen, es como que si tuvieran más edema, ¿no? O sea, se notaría más blanca la córnea. Pero esto se recupera fácilmente, porque no es un problema endotelial, sino es un problema de la córnea en sí, pero no afecta al endotelio. Entonces, aparentemente es como que hay gente que piensa que va a ser más edema, pero no es un edema pasajero en todo caso. Doctor, yo quería hacer un comentario adicional. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Así, efectivamente, como decía el doctor Cáceres, no siempre se ha asociado el arco corneal con hiperlipidemia, ¿no? Pero como en el estudio que mostré, no, el riesgo, incluso en ese estudio con el colesterol alto, no era muy significativo, pero definitivamente sí se encontró un riesgo de arco corneal con enfermedad cardiovascular. Así, los criterios de Framingham no demuestran un alto riesgo. Entonces, a pesar de que no haya una relación evidente, directa o tan directa con los lípidos altos, sí se ha demostrado que con el tiempo esas personas con arco corneal podrían tener mayores episodios de enfermedades cardiovasculares o claro, de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, entre otros. Eso es lo que quería añadir. No, eso es lo que decía el primer estudio que mostré, el del 2011. Una pregunta, Rosario, ¿de qué edades eran los que participaron en ese estudio? Eran de 40 a 80 años. Ah, ok. Yo estaba hablando Claro, de de las jóvenes. personas más jóvenes. Estaba hablando de personas de 20 años con ese pseudogerontoxon, ¿no? Que no había Ah, ya. encontrado relación con lípidos. Sí. 20 años bien joven, ¿ah? Yo Vive pienso, los 30, pero 20, No, debe sí, ¿no? yo he tenido un par de pacientes, sí, 20, 25 años con esa degeneración. Por eso justamente le pedí un examen de sangre, pero como digo, no encontré nada, ¿no? Y bueno, siempre he permanecido así igual, lo he estado controlando y no ha variado, ¿no? sí, No yo presenta pienso que síntomas tampoco. lo que ha mencionado Rosario en su trabajo es bueno. O sea, no es que estemos en contra de tu trabajo, Rosario, sino que es bueno. O sea, ya el doctor Álvaro pidió a sus pacientes y no encontró nada. Pero si tenemos un paciente con alocenilo, gerontoxo, o sea, tenemos que pedirle, o sea, a partir de ahora tenemos que pedirle a todos su dosaje de colesterol, triglicéridos, y si está un poco alto, los mandamos al cardiólogo, porque
eso nos está dando una pista de la córnea al mundo, ¿no? O sea, es un paciente que va a ser de riesgo y estamos descubriéndolo a través de la córnea. Lo mismo que hacemos cuando encontramos úlceras inmunes y los mandamos al reumatólogo porque se les viene una colagenopatía. O sea que es importante lo que has mencionado, Rosario, para nuestros pacientes futuros que tengan un halo senil, pedirle obligatoriamente un perfil lipídico y si está elevado, pues mandarlos al cardiólogo porque está descrito que pueden tener problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, gracias más bien, Rosario, por insistir, ¿no? Claro, doctor, lo que me refería era que incluso los pacientes que no tenían niveles altos de lípidos, igual tenían mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares posteriormente. O sea, independientemente de los niveles de colesterol, de que sean fumadores o de que tengan algún otro parámetro de los criterios de Framingham. Igual, en los dos estudios se mostró que independientemente de estos factores, los pacientes con arco senil tenían mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular posterior. Ya, pero acá es diferente, ¿no? O sea, una cosa es, obviamente a todos los pacientes que tienen un halo senil menor de 40 años, hay que pedirle, se le pide habitualmente. Pero si entonces la idea sería diferente, ¿no? Si tiene un halo senil que es menor de 40 años, de todas maneras, mandarlos a un cardiólogo para que haga un chequeo. Esa sería la diferencia, ¿no? Pedirle, de todas maneras vamos a pedir, pero mandarlos a cardiólogo, ¿no? Ahora, este evento que tuvo eventos cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, ¿se desarrolló más tempranamente o después de 5 o 10 años después de que le encontraron estos hallazgos? Los estudios se realizaron en los 5 años posteriores, o sea, el seguimiento se realizó por 5 años. O sea, quizá probablemente la incidencia aumente conforme pase el tiempo, ¿no? Yo Pero creo que seguir al paciente. Podría verse mientras más edad, más riesgo, definitivamente. Claro. Pero, sí, pero estamos hablando de gente de 40 años, 35 o 30, ¿no? Que tengas, mandarlo inmediatamente también, claro, ¿no? O que se chequee Pero 40 años son muchachones. Pero 50, Y 50, 70, pero 50. y 70 somos chiboleros. Sí, muy interesante, muy interesante. Sí, la verdad que sí, eso. Al igual que las distrofias, las degeneraciones, que siempre damos una clase un poco aburrida, trae muchas cositas escondidas hacia el futuro de cada persona, ¿no? Entonces es muy importante, de verdad, las dos clases que Carmencita ha escogido. Ella pensó que iba a ser fácil, pero no es tan fácil. ¿Ah? Pensó que no, Milan no me va a dejar preparar nada. Ahí está. Ves que sí trae su estas clases, ¿no? Gracias más bien por tu esfuerzo, Carmencita, y Rosario también. No sé si hay otra cosa, doctor Chipana. Creo que, bueno, ahí solamente hay un comentario de la doctora Marroquín. Mencionaba justamente lo que ya había dicho, ¿no? Que enviar siempre una muestra por el informe histopatológico. Y bueno, se le preguntó en qué medio se enviaría una desepitelización. Ajá. Porque justamente aclaraba la doctora que enviar cualquier muestra, aunque sea de una desepitelización. Y la doctora responde que en formol extendida en un fragmento de papel filtro, formol al 10% tamponada preferentemente, ¿no? Bueno, eso es todo. Creo que no hay alguna intervención. Un anuncio, los médicos de servicio de córnea nos tenemos que quedar después cuando acabe la reunión. Nos quedamos en este mismo chat, doctor Mesías, en la misma reunión. En realidad son los de córnea, ¿no? Doctor Mesías, doctor Minami, doctor Álvaro Cáceres, doctor Gladys Delgado y doctor Mendiola. El doctor Mendiola va a hacer una comunicación. Carmencita, estás incluida, y Chipana también. El lunes, la última clase del curso de catarata. No, el lunes ya no hay ya. No, el martes se pasó, esa charla se pasó para el 10 de octubre, para el 10 de noviembre, pues. No avisamos. Por el partido de Perú-Brasil, pues se suspendió, ¿te acuerdas? Por el partido de Perú-Brasil, se suspendió la charla.
Ah, ya, pero esa es la yapa. En lugar de señora va a ser el partido. Muy bien. Sí. Ok, bueno, gracias. Muchas gracias. Interesante el tema. Sí, doctor Muro. Gracias a todos. Una paella, ¿no? Gracias también a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Rosario. Hasta luego.